Dios le mostró, le bajó un lienzo con muchos animales que para él eran, ¿qué? Inmundos. Dios le dice, levántate, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, en mi boca jamás ha entrado algo inmundo. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he purificado. Esa visión sucedió momentos previos antes de ¿qué? Antes de que efectivamente visitara a Cornelio y a su familia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro? Se quedaron atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? La respuesta es simple, porque ellos no conocían este mover del Espíritu Santo. No estoy diciendo no conocían al Espíritu, estoy diciendo no conocían este mover, este querer del Espíritu Santo. ¿También estaban aprendiendo los apóstoles y los discípulos ahí? ¿Sí o no? Estaban aprendiendo. La iglesia estaba madurando. En Hechos de los Apóstoles 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de los otros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya en el capítulo 3 de Pedro simplemente dice arrepentidos y convertidos para el perdón de vuestros pecados. Vemos que es un proceso en el cual Dios le va ampliando más la mente. Yo no dudo, es que yo no tengo problema en pensar en que en algún momento el mismo Pedro decía efectivamente, mira, es que las cosas se tienen que hacer en este orden y fuera de ese orden no se pueden hacer. Ya vemos acá, el mismo Pedro llega a la casa de Cornelio después de tener una visión que decía que lo que él purificó, no lo llames tú inmundo. Mis amados, si nosotros leemos la Biblia, entendemos por sentido común que Dios a través de esa visión no se estaba refiriendo a animales literalmente. Se estaba refiriendo a los gentiles, en especial a esta familia que iba a ir a visitar Pedro. ¿O no? Número 1, Pedro se tuvo que haber acercado a ellos sin sesgos, sin ideas preconcebidas, aún después de ser cristiano, aún después de tener el Espíritu Santo, tenía un montón de conceptos que necesitaban ser cambiados en su cabeza. Significaba de que había enseñado muchas cosas previas que no necesariamente sean malas, pero tampoco necesariamente sean la plenitud de la verdad cristiana. Por eso, si nosotros somos sabios a la hora de leer las Escrituras, las mismas Escrituras nos hablan de hechos cronológicos. ¿Para qué? Para que no hagamos dogma de cosas previas, las cuales posteriormente fueron madurando. Carlos Ochoa, ¿qué estás queriendo decir con esto, con el tema del bautismo? Lo mismo, y sigo con la posición mía. El bautismo es ese punto de encuentro entre Dios y el hombre para el perdón de los pecados. O sea, Dios lo hizo como ese punto de encuentro, pero escúchenme que no he terminado de enseñar. Lo que estoy haciendo es tomando como base eso, pero por favor amplíen su mente y vamos a seguir aprendiendo. Cuando Pedro estaba hablando estas cosas a Cornelio y a su casa, verso 44, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ya les expliqué por qué. Ellos ni se esperaban eso. No conocían el mover pleno del Espíritu. Ellos conocían parte del mover, pero no lo conocían del todo. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. O sea, que ellos fueron a predicar. Me imagino que ellos decían, no, bueno, está bien, llevémosles el evangelio de salvación, pero el don del Espíritu única y exclusivamente es para nosotros como pueblo de Israel. Pero aquí Dios les cambió el paradigma y les dijo, no, es que el Espíritu es para todo creyente. Número 1, eso. Número 2, mire, porque los que los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Si usted es buen lector bíblico y si usted conoce por lo menos la doctrina básica de la iglesia, usted se da cuenta que el Espíritu Santo no se va a derramar sobre alguien que no haya simplemente aceptado a través de la fe y a través de, obviamente, el arrepentimiento a Dios. Si hubo un derramamiento del Espíritu sobre estas personas, no es porque esas personas no estaban en capacidad espiritual de recibir ese derramar, es porque esas personas estuvieron dispuestas. Cornelio y su casa recibieron el Espíritu porque ya tenían todos los requisitos necesarios para recibir el Espíritu, ¿o no? ¿Ustedes consideran que si Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo de Dios es porque Dios se equivocó o porque ya tenían los suficientes requisitos necesarios para recibir el Espíritu? Y la respuesta está en lo que les dijo el Señor a ellos. Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Y esa palabra se la dijo Dios a manera de exhortación ¿a quién? A Pedro. Y se la repito a ustedes, mis amados, y me la repito a mí mismo, y nos la debemos repetir a toda la iglesia. Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor en exhortación para Pedro? No solamente a los gentiles, sino directamente a Cornelio y a su familia. La Biblia nos está enseñando eso claro, mire, clarito, el contexto, todo. La purificación de Dios
para esa familia llegó de forma previa, aún tenían un corazón ya dispuesto, lo que necesitaban era que les llevara el evangelio. Pedro simplemente fue a ponerle el broche de oro a lo que Dios ya hizo en la familia de Cornelio. ¿A usted no les ha pasado eso? A veces nosotros todos, y yo me meto en esa lista, a veces somos negligentes y tenemos personas al frente que ya están listas. Mira la palabra como dice, alza tus ojos, mira, la cosecha está lista, la mies ya está madura. Y nosotros con nuestros ojos cuadriculados seguimos poniendo tropiezos para que las personas vengan a Cristo. La mies está madura y seguimos poniendo condiciones que Dios no ha puesto. Ahí no termina el asunto, porque cuando llegamos ya Dios había hecho toda la labor en esa familia, todo lo había hecho el Señor. Pedro llegó, lanzó la palabra y de una se derramó el Espíritu Santo porque ya había limpiado el Señor. Escuchen, limpiado, lo dijo el contexto, limpiado. Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Hay una exhortación a un chip que tenemos en la cabeza. Y no es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso empecé hablando del bautismo como un asunto de perdón de pecados, porque no es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Pero no tenemos que pensar que Dios tenga que hacer las cosas como nosotros creemos que tienen que ser. Dios las hace como a Él le plazca. Eso es lo que estoy enseñando. Dios hace las cosas como a Él le plazca. Y dentro de ese hacer las cosas como a Él le plazca es simplemente porque Él siempre mira las personas y la necesidad de las personas. No bajo una cabeza cuadriculada de que es que así se hace la fe y así se hacen los dogmas, y si nos salimos de esa forma cuadriculada de pensar, entonces son unos herejes, unos profanos. No, mis amados, se los pido con el amor de Cristo, no pensemos así. Seamos de mente más abierta como los de Berea. Verso 47, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir, tomen nota de eso, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Por qué el apóstol Pedro está haciendo esa acotación? ¿Puede alguno impedir? Porque ellos tenían unos esquemas y unos bosquejos mentales en los cuales los bautizados tienen que cumplir con ciertas características, me imagino. O porque yo creo que es que las cosas se deben de hacer así, no, porque es que Pedro en el capítulo 2:38 dijo, arrepentíos, bautícense para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu, ¿no? Entonces ese era el pensar de Pedro, pero llega el Señor y le dice a Pedro, es que mira Pedro, van a recibir el Espíritu y después de recibir el Espíritu van a ser bautizados. Entonces Pedro dice, ¿quién soy yo y quiénes son ustedes para que le impidamos a estas personas que vengan a las aguas? ¿Qué son las aguas? Es el lugar de encuentro para ratificar lo que Dios ya había hecho en ellos. Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Entonces, en el capítulo 10, con todo el contexto de lo que sucedió con Cornelio y su familia, ¿anuló el bautismo? No, lo ratificó. Entonces, ¿qué estoy enseñando? No la anulación, la ratificación del bautismo, pero no bajo la manera cuadriculada de nosotros pensar. A veces casi religiosa de nosotros pensar. Porque allí es donde incurrimos en error y empezar a llamar inmundo a lo que Dios purificó. Un Pedro que venía en evolución y de conocimiento bíblico, con el solo hecho de manifestar realmente qué puede impedir el bautismo. ¿Se anuló el bautismo? No, se ratificó. Lo que sí se cambiaron fueron las formas y pensamientos de cómo el hombre creía que se tenían que hacer las cosas. ¿Qué está enseñando Carlos Ochoa? Por favor, no tengamos la mente tan cuadriculada, porque en el momento de pensar tan cuadriculadamente estamos restringiendo y cerrando las puertas del reino de los cielos a lo que Dios purificó. No llames tú inmundo lo que Dios purificó. ¿Que requieren el bautismo? Sí, adelante. Llévalos al punto de encuentro, donde se ratifica ese perdón de los pecados. Pero Dios ya limpió. ¿En todos opera igual? No, eso es lo maravilloso, como dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo maravilloso? La multiforme gracia de Dios. ¿Qué no entienden, mis amados? ¿Qué no entienden por la palabra multiforme gracia de Dios? ¿Qué no entienden? La multiforme gracia de Dios. Hay diferentes formas de gracia de Dios. ¿Qué no entienden de esa palabra?